bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a pasar a la meditación de esta tarde, hermanos. De esta tarde. Y recuerden que estamos ahí en el libro del profeta Oseas, hermanos. Libro del profeta Oseas. La semana pasada, hermanos, tuvimos a bien comenzar con esta serie de lecciones, hermanos, que vamos a estar teniendo por algunos meses. Vamos a estar analizando todos los profetas menores, hermanos. Vamos a tratar de sacarle el mayor provecho que se pueda, esperando, hermanos, que sea de edificación para cada uno de nosotros. Y bueno, estamos en el libro del profeta Oseas, hermanos. La semana pasada veíamos el capítulo 1, hermanos. Y hermanos, el libro del profeta Oseas, hermanos, es una poderosa ilustración, hermanos, del amor inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Y lo pudimos ver, hermanos, lo estamos viendo en la historia de Oseas, hermanos, y Gomer. Aquella mujer, hermanos, que era infiel, hermanos, aquella mujer que no tenía muy buena fama, ¿verdad? Y lo estamos viendo desde esa perspectiva, hermanos, cómo Dios le pidió a Oseas: ve y cásate con Gomer. Y era una mujer adúltera, hermanos, una mujer que siempre estaba corriendo tras los hombres. Pero lo que Dios, hermanos, estaba tratando de mostrarle tanto a Oseas como al pueblo, pero al pueblo principalmente, era que ellos vieran, hermanos, en ese ejemplo la conducta que ellos estaban teniendo. Cómo era que ellos se estaban comportando, hermanos, porque Dios les había dicho: no te harás dioses ajenos. Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo? Estaba yendo tras dioses ajenos. Entonces, esa era la ilustración, hermanos, ese era el mensaje que Dios quería enseñarle al pueblo, decirle: miren, así como se ve Gomer con Oseas, bueno, así se ven ustedes conmigo. ¿Verdad que no se ve bien? No se ven bien ustedes tampoco. Entonces, eso es lo que Dios estaba mostrándole al pueblo de Israel. Pero aún ante todo esto, hermanos, vimos también los resultados, ¿verdad?, de los 3 hijos, porque tuvieron 3 hijos, hermanos. Tuvieron 3 hijos, ¿recuerdan? Y cada uno de ellos, hermanos, mostraba cómo Dios, hermanos, iba a traer un juicio sobre ellos, ¿verdad? Cómo Dios iba a castigar a cada uno de ellos, ¿verdad? Cuando nació Jezreel, hermano, Dios le dijo: de aquí a poco, ¿qué va a pasar? Yo te castigaré, ¿verdad? De aquí a poco yo te voy a castigar, ¿ok? Entonces, Dios tenía un plan. Dios tenía considerado que si el pueblo no cambiaba, iba a recibir su castigo, iba a recibir su disciplina, hermano. Entonces, eso fue lo que Dios les mostraba, ¿verdad? Pero también tuvo a Lo Ruhamah, ¿verdad? Y que Dios le dijo: no me voy a compadecer, ya no me voy a compadecer más de ti, ¿verdad? Ya no voy a tener más misericordia, te estoy dando mucha oportunidad y no has querido cambiar, no has querido ser diferente, no has querido corregirte, ¿verdad? Entonces Dios les dio una oportunidad, pero ellos no quisieron, hermano. Entonces Dios les iba mostrando, hermanos, lo que iba a pasar con ellos. Pero también tuvieron a mí, ¿verdad? Que era: no son mi pueblo, ya no van a ser más mi pueblo. Si seguimos o seguían con esa conducta, hermanos. Entonces Dios les estaba advirtiendo, Dios les estaba diciendo: tengan cuidado, si no se corrigen, les va a ir mal. Pero, hermanos, les decía, hermanos, que el amor redentor de Dios, hermanos, es fiel. Ese es de lo que trata el libro de Oseas. Y de eso vamos a hablar hoy, hermanos, del amor redentor, en el capítulo 2, hermanos. En el capítulo 2, después de ver esta parte. Y es que este capítulo, hermanos, presenta tres cosas, hermanos. O al menos yo analicé 3 cosas: el juicio, la disciplina y la restauración. Eso es lo que vamos a ver, hermanos, en este capítulo 2: juicio, disciplina y restauración, hermanos.
Y es que lo primero que vamos a ver, hermanos, es la infidelidad del pueblo de Israel. La infidelidad del pueblo, hermanos. Y vamos a analizar, hermanos, este capítulo 2. Y para esto, hermanos, quien guste apoyarme con la lectura, vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Vamos a leer los 23 versículos que corresponden. Así que vamos a tener un patrón de partida que vamos a hacer con el hermano Rubén. Y después, quien guste tomar su participación en el orden que corresponde, hermano. Échale en cara a su madre que ni ella es mi esposa ni yo su esposo, que se quite del rostro el maquillaje de prostituta. ¿Eres 2-1, hermano? ¿Sí estás ahí? Sí, lo que pasa es que leí el 2, me pasé es que como esta Biblia es americana. Llamen a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanos compadecidas. Ese es el ¿Quién va? la versión internacional. ¿Quién guste continuar con la lectura? ¿Sí leyó bien? Parece que no, leyó bien. Sería 3. Sería el 2, ¿no? 2. Dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparente, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi vino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con el cetro y no hallará su camino. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces les dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplique la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. ¿Le sigo el 10, hermano? Pero tú lo dices, ¿tú te lees o no? Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero aquí yo le atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantaré como en los tiempos de su juventud y como en el día de su unidad de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baal. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra,
y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la rama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Amén. Hermanos, miren cómo son las cosas, hermanos. Cómo Dios, hermanos, va a ver a su pueblo y cómo Dios los va a seguir mostrando, hermanos, esta imagen de Gomer, hermanos, y de Oseas, para poderle dar el mensaje a su pueblo, ese mensaje que quiere que su pueblo entienda. Hermanos, fíjense, primero le hablan, decid a vuestros hermanos, pueblo mío. Fíjense, todavía ¿cómo los considera Dios? Hasta ese momento, pueblo mío, aún de su pecado. Dios sigue considerándolos como su pueblo, pero también dice a tus hermanas, Ruma, ¿verdad? O Ruama, perdón, quiero decir que es compadecida. Dios todavía está considerando a los hermanos. Dios todavía considera a su pueblo. Eso es lo que está diciendo Dios. Aún siguen siendo mi pueblo. Y Dios no quiere que cambie ese estatus, hermano. Dios quiere que Israel siga siendo ese pueblo amado, el que libertó una vez de Egipto, ¿verdad? Esa promesa que le hizo una vez a Abraham, Dios está esperando todavía. El pueblo está siendo infiel, recordemos, según el capítulo 1, y lo que vamos a seguir viendo hoy. Pero, hermanos, Dios sigue teniendo misericordia de su pueblo. Y de eso vamos a hablar, hermanos, de ese amor restaurador de parte de Dios. Y les decía, lo primero que vamos a ver, hermanos, lo vamos a dividir de esta manera. Primero, la infidelidad del pueblo, del versículo 2 al versículo 5, hermanos. Eso es lo que vamos a ver, la infidelidad del pueblo. Y hermanos, es que fijémonos cómo está la situación, hermanos. Dios le dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues su fornicación, aparté, pues sus fornicaciones de su rostro y su adulterio de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como una tierra seca y la mate de sed. Ni tendrá misericordia de sus hijos, porque sus hijos son de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Miren, hermanos, lo que está pasando. Dios está hablando a Israel y le dice, contended con vuestra madre. Pero miren, hermanos, la aclaración que hace, porque ella no es mi mujer, porque yo no soy su marido. Y es que, hermanos, lo primero que tenemos que ver, o Dios quiere que veamos, hermanos, es a Israel como esa esposa infiel. Pero pensemos en esto, hermanos, pensemos en esto. Vamos a imaginar cosas feas, hermano. Imaginemos que nuestra esposa o nuestro esposo, según corresponda, nos fallara, nos fuera infiel. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestro ver y nuestro parecer ante una situación así? Yo creo, hermanos, o considero que la mayoría de nosotros, y creo que la mayoría de la gente ahora allá afuera, no nos caería nada en gracia, para empezar. No sería algo que deseáramos, algo que nos gustaría. Segundo, hermanos, tal vez sería algo que no perdonaríamos, ¿verdad? Pero ¿a quién le gusta que le falle? ¿A quién le gusta que le sea infiel? ¿Me entienden? Es una situación muy complicada. Es una situación difícil de sobrellevar.
Hay familias que lo superan, pero se lleva su proceso, no es de la noche a la mañana. Por eso Dios dice, ella no es mi esposa, ni yo soy su marido. ¿Entienden? Entonces, Dios está considerando esta parte, hermanos, porque es algo difícil de sobrellevar. Pero miren, hermanos, al menos en 2 ocasiones, por lo menos, encuentro yo en este versículo, hermanos, la descripción que utiliza para Gomer, hermanos, o para Israel, ¿verdad? Pero en el reflejo de Gomer, y le llaman como una mujer de prostitución. ¿Me entienden? Es una palabra muy fuerte, es una palabra que tosca, hermanos, que es una ofensa muy grande. Porque una persona a la cual se le llama así es una mujer o un hombre, porque también hay hombres, ¿verdad? Que por la ambición del dinero, hermanos, no les importa con quién está. Porque tienen su objetivo bien claro, y su objetivo es que me interesa el dinero. No me interesa la persona y puedo estar con una, con otra, no importa. Literalmente al mejor postor. Al mejor postor. Y eso es lo que estaba haciendo Israel. Como esposa de Dios, eso es lo que estaba haciendo Israel. Israel iba con todos los dioses de los Baales. Sin ver ni que cuando ellos conocían, hermano, cuando ellos conocían lo que Dios había hecho por ellos. Por eso Dios está poniendo esta imagen. O sea, Oseas fue por Gomer y la sacó de esa vida. Le dio un hogar, le dio una familia, la solventó, le suplió sus necesidades, pero Gomer decidía regresar a esa vida. Y eso es lo que estaba haciendo Israel. Dios le dice, yo te escogí, yo te aparté, yo te tomé para mí, pero tú preferiste volver. Preferiste regresar a esa vida. Preferiste seguirte tras los dioses ajenos, tras los dioses de los Baales, cosa que yo te dije que no hiciera. Dios no lo podía permitir. Por eso Dios le dice, yo no te conozco, tú no eres mi esposa, ni tampoco dice el versículo 4, ni tendré misericordia de tus hijos porque son hijos de prostitución. Lo que Dios está diciendo, va a haber castigo. Va a haber castigo por esa conducta inadecuada. Dios está mostrándole esta imagen, hermano, de esta esposa infiel para decirle a Israel, tú me abandonaste. Tú me abandonaste. Preferiste perseguir, preferiste ir tras los ídolos. Confiaste en esas alianzas humanas con los pueblos extranjeros. Prefirieron eso. Y es que miren, hermanos, cómo nos ciega muchas veces, cómo cegó a Israel, hermanos, esta situación. Porque miren lo que dice el versículo 5. Porque su madre se prostituyó. La que le dio a luz se deshonró. Y miren, hermanos, hasta dónde cayó la deshonra de Gomer, hasta dónde cayó la deshonra de Israel. Que miren, hermanos, cómo pensaban ellos. Porque dije, iré tras mis amantes. Iré tras mis amantes. Hermano, ya había salido de allí. ¿Me entienden? Ya había salido de esa situación. Pero Gomer prefirió regresar. Gomer prefirió regresar, se dice, iré tras mis amantes. Porque miren el raciocinio que tenía. Iré tras mis amantes que me dan el pan, que me dan el agua, que me dan la lana, que me dan el lino, que me dan el aceite, que me dan la bebida. Eso es lo que ella pensaba. Ella es lo que ella pensaba. Quienes me daban el sustento eran ellos.
pensar que estaban mejor en su otra vida, a pensar que estaban mejor así. No vieron, o sea, en este caso Gomer no miró lo que Oseas estaba haciendo por ella, el cambio que le había provocado en ella. Ella prefirió decir, no, allá estaba mejor. Ellos eran los que me daban todo el sustento. Hermanos, la idolatría trae consecuencias. El pecado de Israel, hermanos, no era solo un acto de desobediencia, hermanos, sino era una traición al pacto con Dios. Y Dios, hermanos, les va a advertir sobre su juicio, sobre esa desolación, hermanos, que iba a padecer, hermanos, sobre la vergüenza pública que iban a tener. Dios iba a disciplinar, hermanos. Hermanos, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Cuando nosotros, hermanos, perdemos ese enfoque de saber cómo Dios ha transformado nuestras vidas, hermanos, como dice la Escritura, que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz de su amado Hijo. Y nosotros preferimos regresar, preferimos volver a esa vida, hermanos, cuando Dios nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo, cuando Dios ha cambiado, hermanos, ese estilo de vida inadecuado que teníamos, y preferimos volver. Y nos vamos fornicando tras otros dioses, pensando es que el trabajo es el que me da el sustento, la familia es la que me provee, y vamos, hermanos, viendo otras cosas antes que ver que Dios, hermanos, ha cambiado nuestra vida. Por eso, hermanos, la pregunta, hermanos, la reflexión es: ¿cuáles son los ídolos, hermanos, que podemos tener en nuestras vidas? ¿Cuáles son esos ídolos, hermanos, que a veces nos hacen voltear a otro lado? Y no me refiero a esas imágenes físicas, hermanos, sino a las cosas que priorizamos por encima de Dios. Llámese trabajo, hermanos, llámese las relaciones, llámese el éxito, entre otras cosas. ¿Qué es lo que nos hace voltear del objetivo? ¿Qué es lo que nos está estorbando, hermanos, para servir a Dios? Para consagrarnos a Él. Eso es lo que tendríamos que considerar. Pero, hermanos, Dios, hermanos, les iba a mostrar que iba a traer disciplina sobre ellos. Del versículo 6, hermanos, al versículo 13, podemos ver, hermanos, esa disciplina de parte de Dios. Y dice la Escritura, hermanos, nomás voy a leer el versículo 6, hermanos. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré en cesto, y no hallará sus caminos. Hermanos, Dios le iba a poner espinos en el camino. Y es que, hermanos, Dios no estaba usando una disciplina como un castigo de venganza, hermanos. Dios no quería vengarse. Dios lo que estaba mostrando, hermanos, era un acto de amor para redirigir al pueblo hacia Él. Eso es lo que Dios quería hacer. Dios quería que el pueblo se cambiara, hermanos. Dios quería que el pueblo cambiara esa mentalidad. Dios no quería que siguiera viviendo así. Por eso Dios le dice: los voy a rodear de espinos su camino. Porque, hermanos, lo que Dios estaba diciendo, estaba pensando en eso, hermano. Si este fuera el camino, hermano, y hay espinos por este lado y espinos por este lado, ¿por dónde tengo que caminar? ¿Por dónde tendría que ir? El camino derecho, hermano. No hay otra manera. No hay otra forma de caminar. Al menos de como dicen que seamos masoquistas, ¿verdad? Pues para andar entre el dolor, pero mientras no, hermano. Una persona con raciocinio, hermano, dice: aquí está el camino. Aquí
mostrar el camino. Te voy a mostrar la vereda por donde debes de caminar. Dios no quiere vengarte, hermano. Dios no quiere decir, bueno, te voy a poner espinos para que te lastimen. No. Dios lo que quiere decir es, te voy a evitar que te lastimen. Quiero que camines derecho. Te quiero mostrar el camino. Porque miren, hermano, vayamos a la carta de los Efesios. Vayamos a la carta de los Efesios. Estaba recordando esta cita, hermano. El capítulo 2, hermano, versículo 10. Este versículo, hermano, está bajo el contexto, hermano, de la salvación que el Señor nos ha otorgado, ¿verdad? Habla de que por gracia somos salvos. Dios nos ha salvado, hermano. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Que aún estando muertos, hermano, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y al darnos esa vida, hermanos, al darnos esa vida, dice en el versículo 10, porque somos hechura suya. Somos creación de Dios, hermanos. Somos creación de Dios. Y como esa creación, hermanos, que somos de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué, hermanos? Para buenas obras. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos, ahora en nuestros tiempos? Pues que tengamos buenas obras. Que hagamos buenas obras. ¿Verdad? Quiere que hagamos buenas obras. Pero no las buenas obras que yo creo, hermano, o que yo quiero, o las que yo pienso, o las que yo me imagino. Porque Gómez, ¿por qué se quería regresar? Porque ella decía, ellos me lo dieron, ellos me dieron la comida, ellos me dieron el vestido, ellos me dieron la bebida, ellos me dieron todo. ¿Era un pensamiento correcto? No. Es que, hermano, uno no puede andar bajo sus propios pensamientos. Para eso tenemos la instrucción de Dios. Si ustedes, hermano, acabo de leer el libro de Levíticos, hermano, por completo. Si ustedes leen el libro de Levíticos, hermano, es una fuente inspiradora, hermano, de ese ejemplo que Dios nos da a través de su pueblo, cuando Dios le enseña a su pueblo cómo le deben de hacer para consagrarse a Él. Y todo el libro de Levíticos, hermano, Dios le ha dado todas las instrucciones al pueblo de lo que tenían que hacer. Entonces, hermano, Dios ya les había dicho, por eso era ilógico que ellos pensaran de esa manera. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo aquí, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que andemos en Él. Por eso les digo, no tenemos que inventar nada, hermano. No tenemos que andar inventando nada. Dios ya nos dijo cómo quiere que nos conduzcamos. Aquí la situación es, hermano, si nosotros vamos a querer seguir, hermano, los caminos del Señor, o vamos a querer seguir nuestros propios pensamientos. Porque eso es lo que estaba pasando con Israel. Dios los había transformado, Dios los había cambiado, Dios les había dado una vida distinta. Pero ellos querían regresarse, pensando que estaban mejor antes, pensando que era mejor así. Entonces, por eso Dios les está diciendo, les voy a mostrar el camino. ¿Que les va a doler? Probablemente sí. Porque si ustedes se quieren desviar, se van a lastimar ustedes solos. Entonces, hermano, eso es lo que Dios nos está enseñando. Hermano, ellos iban a querer ir, hermanos, tras sus amantes, pero no los iban a encontrar. No iban a encontrar lo que andaban buscando. Hermanos, ¿qué podemos, hermanos, comprender de esto, hermanos? A veces, hermanos, nuestras frustraciones, nuestros fracasos, hermanos, son esos cercos, hermanos, de Dios
para que volvamos a Él. Muchas veces, hermanos, consideramos, ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué me está pasando esto? Tal vez es un llamado de atención de parte de Dios para que volteemos nuevamente a Él, para que lo volvamos a considerar. Tenemos que escuchar la voz de Dios, hermanos, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Tenemos que voltear a ver a Dios, hermanos. Él es el único que nos puede sacar de esas condiciones. Israel tenía que considerar esa parte, hermanos. Pero, hermanos, por último, Dios, hermanos, iba a traer restauración para ellos. Dios los iba a restaurar. A pesar, hermanos, de la traición, a pesar de la idolatría del pueblo de Israel, Dios promete atraerlos, hermanos, de nuevo con mucho amor y restaurarlos. Dios, hermanos, va a cambiar el juicio por la misericordia. Miren, hermanos, versículo 14. Dice la escritura, hermanos, pero he aquí, ¿qué, hermanos? ¿Qué va a hacer Dios? Que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Ándale, hermana. Dice, yo la voy a volver a traer. Y la voy a llevar a un lugar solo. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios con su pueblo, hermanos? Le voy a hablar. Yo voy a volver a hablar a su corazón. Dios, hermanos, después del juicio, hermano, Dios quiere consolar a su pueblo. El pueblo tenía que aprender la lección. El pueblo tenía que aprender, hermanos, la disciplina de Dios. Pero Dios también, hermanos, es un Dios de misericordia. Y Dios iba a consolar a su pueblo. Entonces, hermanos, Dios le promete a Israel, hermanos, a traerlo de nuevo, hermanos. Y no a la fuerza. Dios no va a traer a nadie a la fuerza. Dios lo que va a hacer, hermanos, es hablarle a su corazón, hablarle con ternura. Eso es lo que quiere hacer Dios. Dios no quiere retener a nadie a la fuerza, hermano. Dios no quería que se quedara Israel, hermanos, nada más porque Él lo decía. ¿Lo podía hacer? Sí, sí lo podía hacer. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero no era la idea, no era la intención. Dios quería que hubiera un compromiso de parte de Israel, que hubiera una dedicación por completo de Israel. Fue una decisión propia, al recordar y al ver lo que Dios hizo por ellos y podía seguir haciendo por ellos. Eso es lo que Dios estaba buscando. Por eso Dios dice, yo les voy a hablar al corazón. Y miren, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puertas de esperanza, y ahí cantarán como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarán Isi, y nunca más me llamarán Bali. Lo que está diciendo, hermanos, es, ya no me van a llamar mi marido, sino ahora me van a llamar mi Señor. Pero se dan cuenta, hermanos, cómo es la misericordia de Dios, hermanos. Mientras que Israel estaba diciendo, me voy a ir tras mis amantes porque ellos me han dado todo, Dios les dice, yo les voy a dar todo. Yo realmente se los voy a dar. Nuevamente. Y ya no voy a ser su esposo, sino voy a ser su Señor. ¿Y se acuerda quién le hablaba así a su marido, hermanos? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que está diciendo? Una muestra de respeto, hermano. Realmente de respeto. Es lo que Dios quería, hermano. Es lo que Dios estaba
los iba a llevar al desierto. Sí, hermanos, y el desierto representa soledad y representa necesidad, hermanos. Pero también, hermanos, es el lugar, hermanos, donde Dios le iba a dar, hermanos, todo a Israel. Porque ahí, hermanos, Dios le iba a hablar sin distracción. ¿Quién iba a distraer a Israel ahí, hermanos, en el desierto? ¿Qué haríamos en el desierto nosotros, hermanos? No hay nada para hacer en el desierto. Por eso yo les digo, los voy a llevar al desierto, ahí nadie nos va a distraer. Para poder prestar atención a lo que estaba diciendo Dios. Porque no estaban pensando, hermanos. Entonces, eso es lo que estaba haciendo Dios, hermano. Y miren, hermanos, la renovación del pacto. Dios va a renovar pactos con ellos. Versículo 19. ¿Qué dice, hermanos? Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Ándale, hermano, muy bien. Te desposaré conmigo. ¿Para cuándo, hermano? Para siempre. Para siempre. Eso es lo que quiere hacer Dios. Dice, me fallaste, me fuiste infiel, Israel, pero voy a renovar mis votos contigo. Me voy a volver a casar contigo. Y ahora sí va a ser para siempre. Porque Dios, hermanos, le está prometiendo a Israel un nuevo comienzo. Pero ese nuevo comienzo, hermanos, estaba basado en la justicia, en el amor y en la compasión. Las cosas iban a ser diferentes. Se iban a hacer a la manera de Dios. A la manera de Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios iba a hacer. Entonces, ya no iba a ser más su esposo, no iba a ser más su Señor, hermanos. Entonces, esto nos da una esperanza también a nosotros, hermanos. Porque no importa, hermanos, cuán lejos hayamos ido. No importa cuán alejados estemos de Dios, hermanos. Dios siempre nos va a ofrecer restauración. Si nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. Dice la Escritura, hermanos, en el libro de Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Este texto, hermanos, muchas veces lo utilizamos para un llamado a la obediencia para la gente que no ha escuchado, hermanos, la palabra. Pero este mensaje no es para ellos. Se podría aplicar, pero no es para ellos. El mensaje es para la iglesia. Para aquellos que se han alejado de Dios. Dios está tocando la puerta. Esperando que le abramos. Pues, hermanos, es la oportunidad. Dios nos da esa oportunidad, hermanos, de poder restaurarnos, hermanos. Como conclusión, hermanos, Oseas capítulo 2, hermanos, nos muestra un ciclo que aún se repite hoy en día. La infidelidad del hombre, hermanos. Nos alejamos de Dios persiguiendo cosas, hermanos, que nos satisfacen al momento. Muchas veces queremos eso, hermanos, satisfacción al momento. ¿Qué me hace feliz hoy? Ir a un partido de fútbol, ir al cine, quedarme acostado en la cama, una reunión familiar, el trabajo. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me da la satisfacción? Muchas veces buscamos esa satisfacción inmediata. Pero muchas veces, hermanos, esa satisfacción inmediata nos lleva a una infidelidad con Dios. Pero también, hermanos, Oseas capítulo 2, hermanos, nos enseña la disciplina divina. Dios permite, hermanos, circunstancias que nos lleven a reflexionar. Circunstancias, hermanos, que nos lleven a pensar en la necesidad que podemos tener de Dios. Más bien, no que podemos tener de Dios, que tenemos de Dios. Pero también, hermanos, nos muestra, hermanos, esa restauración amorosa. Su amor, hermanos, el amor de Dios está siempre dispuesto a perdonar
y a restaurar al que se arrepiente. Entonces, hermanos, prestemos atención, hermanos, a esas áreas de infidelidad en nuestras vidas. Prestemos esas áreas de oportunidad, hermanos, esas áreas que tenemos, o hermanos, no de oportunidad, esas áreas de infidelidad, hermanos, que hay en nuestras vidas. Veamos, hermanos, si estamos atravesando un desierto, hermanos, para escuchar el llamado de Dios. Pero también, hermanos, necesitamos permitir, hermanos, experimentar de nuevo el amor de Dios. Necesitamos dejar, hermanos, que Dios nuevamente habite en nuestros corazones. Pidámosle a Dios, hermanos, un corazón sencillo, un corazón, hermanos, que esté dispuesto a recibir al Señor. Porque Dios nos está esperando, hermanos, porque si quiere estar con nosotros, hermanos, si es que le hemos faltado. Que el Señor nos bendiga. Amén.